composición musical pueda producir un efecto de plenitud, satisfacción y reposo, tiene que estar anotada en una tonalidad específica que sirve de base para la melodía y la armonía. La partitura se organizará entonces alrededor de la nota tónica, que genera una sensación de reposo, en contraste con las notas dominante y subdominante que generan tensión. El diálogo, que establece toda composición musical consigo misma, expresa un intercambio entre el estado de reposo y el estado de tensión, porque el comienzo es equivalente al inicio de un viaje que planificamos como un decurso tranquilo, a pesar de que enseguida aparecen las vicisitudes que demoran la llegada a destino. Sin embargo, cuando esto sucede, alcanzamos la plenitud, satisfacción y reposo buscados, porque todo se resuelve con la nota tónica final, que aporta la calma otra vez y con ella una dimensión profunda de la experiencia estética. La madurecencia también implica un intercambio entre un estado de reposo y uno de tensión, porque las notas dominante y subdominante comienzan un diálogo diferente con la nota tónica personal. Asimismo, en la madurecencia, la resolución también implica plenitud, satisfacción y reposo, porque suele ser posible recuperar la nota tónica, renovándola. Lo que impacta con la transformación madurecente es la posibilidad de reafirmarnos como compositores de la partitura de nuestra vida. Por esta razón, dedicamos este trabajo a todo aquel que desee convertirse en el compositor de su propia melodía y armonía para vivir la madurecencia. El título de este trabajo plantea el verbo vivir entre paréntesis. Esto es así porque queremos proponer la posibilidad de comprender cada decurso madurecente individual caracterizado por un verbo. Es así como, en lugar de vivir, podríamos intercalar otros verbos, como por ejemplo, disfrutar, elaborar, desear, recuperar, resistir, padecer, etc. La madurecencia puede comprenderse como un momento del ciclo vital en el que las corrientes profundas agitan las aguas de superficie, un rango que comprende desde una ligera turbulencia hasta la violencia de un maremoto, provocando una desorientación que puede llevar la navegación de la propia vida a la urgencia de corregir el rumbo, al riesgo de perderlo, al peligro del naufragio, aunque muchas veces también puede conducir al descubrimiento de un mundo diferente. En cualquier caso, la diferencia la establece la mano firme sobre el timón y la decisión de llegar a puerto, tanto como la posibilidad de aprovechar el viento para sostener un decurso que promueva una satisfacción renovada, verdadero propósito de la transformación madurecente. Para comprender la madurecencia, proponemos un método de interpretación en 4 momentos que denominamos secuencia CDRT: conmoción, desconcierto, reconocimiento y transformación, que sigue una dirección que hunde las raíces en la vida somática para terminar decantando en brotes anímicos. La secuencia CDRT implica atravesar los 4 umbrales que separan cada momento entre sí. Esta secuencia facilita la descripción de la revuelta anímica madurecente en mujeres y hombres, resultando un recurso que cuando fluye permite definir la transición madurecente y cuando se estanca permite definir la crisis madurecente.
Primer momento, conmoción. Podría considerárselo el primer aspecto de la revuelta anímica, la percepción de que sucede impersonalmente, algo extraño, desconocido hasta entonces, algo a lo que se le reconoce una fuente impersonal, algo que irrumpe inesperadamente desde el funcionamiento somático. Segundo momento, desconcierto. Implica el segundo aspecto de la revuelta anímica propiamente dicha. El desconcierto lleva a la sensación de estar experimentando personalmente algo desconocido que promueve una vivencia de perplejidad y desorientación, adquiriendo una característica individual que tendrá que ver con la identidad e intereses personales de quien lo está viviendo. Tercer momento, reconocimiento. Es el paso fundamental para poner en marcha una respuesta a la conmoción y el desconcierto, implicando un posicionamiento nuevo a partir del reconocimiento de la paradoja y la incertidumbre de vivir, puesto que tienen algo para decir y llegaron para quedarse. Es un ejercicio activo que permite que la identidad e intereses personales se reposicionen a los efectos de lograr una medida de satisfacción y renovación. Cuarto momento, transformación. Implica la culminación del proceso madurecente, el logro del crecimiento y del desarrollo que integra la vivencia de la paradoja y de la incertidumbre de vivir como elementos nucleares. La transformación puede definirse como la adquisición de un sentido propio para vivir, como una comprensión directa de la realidad, como una manera de transitar la vida en tiempo presente, como un ejercicio de un estilo de envejecimiento activo. Por supuesto, que la secuencia CDRT pueda fluir o estancarse no depende del azar ni de la voluntad, sino de la capacidad de los recursos anímicos que cada individuo tenga a su disposición para promover esta transformación interna. Acmé es una palabra griega que significa el momento de máximo esplendor, el cenit, el apogeo, el punto culminante de alguna cosa o situación. Originariamente, la palabra acmé fue utilizada para aludir al periodo de mayor productividad, de máxima notoriedad y exposición, de mayor logro de una persona, pero acmé también fue utilizada para significar el momento de mayor plenitud existencial del ciclo vital. Platón fijó la madurez física para el hombre en los 30 años y para la mujer en los 20 años, y estableció en los 50 años la madurez intelectual, es decir, el acmé del ciclo vital. Aristóteles también estableció una edad para esta plenitud, considerando que el cuerpo está en la madurez entre los 30 y los 35 años y el alma la alcanza alrededor de los 49. Cuando postulamos la madurecencia como uno de los momentos más importantes del ciclo vital, lo estamos haciendo atreviéndonos a continuar con el pensamiento filosófico griego, puesto que coincide con la edad del acmé o la edad de la auténtica madurez del ser humano. Cuando la secuencia CDRT fluye y completa su ciclo, la persona accede a la culminación del proceso madurecente, iniciando una nueva etapa de la vida que implica una comprensión directa de la realidad. Este proceso puede inferirse utilizando la metáfora del canto de las sirenas en la Odisea de Homero y la alegoría de la caverna en la República de Platón, porque dan cuenta de una confrontación que busca respuestas individuales a la pregunta por los misterios de la vida, entre los que también se encuentra el misterio de la muerte. Primero llegarán a las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas.
quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas, ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa. Antes bien lo hechizan estas, con su sonoro canto, sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca. Haz pasar de largo a tu nave y, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil, que sujeten a las amarras para que escuches complacido la voz de las dos sirenas. Y si suplicas a tus compañeros que te desaten, que ellos te sujeten más todavía con más cuerdas. El canto de las sirenas parece aludir al conocimiento de las verdades que cada persona tiene que conquistar por sí misma. Esas verdades que no se aprenden de los libros, que no se transmiten de una persona a la otra, sino que se conquistan o se arrancan al destino por la fuerza. Por esto, el canto de las sirenas se constituye en una trampa que confunde al incauto con la oferta de un conocimiento sin esfuerzo personal, algo que parece conducir a la muerte. Como de alguna manera Odiseo lo intuye, decide oír el canto de las sirenas, con todo el dolor que pueda traer aparejada la confrontación. Por eso, en lugar de taparse él también los oídos con cera, con lo que podría pasar por el más común y simple ser humano que decide claudicar, opta confrontar con lo incierto sin veladuras, indagar el sentido del canto de las sirenas por sí mismo. Platón comienza el episodio 7 de República relatando que un grupo de prisioneros de nacimiento, encadenados a la pared por el cuello y las piernas, está obligado a mirar solo hacia adelante, impedidos de moverse y de mirar hacia atrás. Solo pueden ver una serie de sombras con diferentes imágenes que solo pueden tomar por reales, porque es la única forma de realidad que han conocido hasta ese momento. Las sombras son proyectadas por unos hombres que están ocultos a la vista de los prisioneros. Los hombres transportan unos estandartes con las formas que proyecta la luz de un fuego sobre el fondo de la caverna. Los prisioneros, que durante toda su vida solo conocieron esa manera de ver la realidad, encadenados a la pared como han vivido desde siempre, dan valor de realidad a lo que observan. En algún momento, los hombres deciden que uno de los prisioneros sea conducido al conocimiento de la realidad. Proceden a liberarlo, y cuando regresa, con la novedad de que existe un mundo diferente afuera de la caverna a la que fueron encadenados desde el nacimiento, resulta asesinado por sus ex compañeros de cautiverio, quienes no pueden dar credibilidad ni pueden tolerar lo que les comenta. La alegoría de la caverna nos lleva a la necesidad de desconfiar de nuestra percepción de la realidad. Así planteada, también estaría confirmando que en alguna parte de nuestra intimidad existe un reconocimiento acerca de nuestros propios engaños, porque nosotros no somos uno de los prisioneros en la caverna de Platón. Así se constituye un ejemplo en el que se cumpliría el libre fluir de la secuencia CDRT. The Truman Show se centra en la vida de Truman Burbank, un hombre común y un poco inocente que vive en la idílica villa de Sea Haven. Truman es un vendedor de seguros, casado felizmente, que desconoce que su vida es parte de un show de televisión que está siendo registrado por cámaras sofisticadas y transmitido en directo a todo el mundo. Por esta razón, nunca le permitieron salir más allá de los límites de la villa.
Poco a poco Truman va descubriendo detalles que le muestran fallas en ciertas regularidades, indicios del gran descubrimiento que finalmente logrará obtener. Por ejemplo, Truman se da cuenta de que esperando en una esquina sin moverse y contando las personas que pasan durante un cierto lapso de tiempo, las mismas personas vuelven a aparecer regularmente. Lo mismo que le sucede con su propia esposa cuando Truman descubre en medio de una disputa conyugal que cuando le ofrece cereales para el desayuno, la mujer le muestra la caja siempre de la misma manera y repitiendo una fórmula publicitaria que está recitando para la audiencia. Pero claro, a Truman afortunadamente no le pasó lo mismo con el personaje de Lauren, porque ambos se sienten atraídos y Lauren le confiesa que tiene otro nombre, que ella también es un personaje como todos los demás, que tiene que huir de allí, que todo lo que vive es una ficción preparada para una gran audiencia. Desde ese momento, Truman tiene un solo deseo: descubrir la verdad y escapar. O quizás al revés, escapar para descubrir la verdad. Aquí también planteamos la paradoja, porque Truman quizás se encuentre en el mundo real con miserias equivalentes a las que vivió en su vida dentro del set de filmación. Consideramos que el esfuerzo que hace Truman para el reconocimiento de la realidad es un equivalente del esfuerzo que realiza cualquier individuo madurecente que tenga a su disposición la posibilidad de que fluya libremente la secuencia CDRT hacia una auténtica transformación. Podemos encontrar un ejemplo literario del libre fluir de la secuencia CDRT utilizando la novela La señora Dalloway de Virginia Woolf. Aquí aparece alguien en un momento significado como muy especial en su vida, esforzándose por encontrar respuestas propias al enigma de su existencia, respuestas que incluyan su pasado y su futuro, aunque centrándose en lo que en ese momento de su presente está viviendo. La señora Dalloway es una novela que transcurre en un solo día de la vida de su personaje central, Clarissa Dalloway. A poco de cumplir 52 años, Clarissa está preparando una fiesta que celebrará esa misma noche en su casa en Londres. Y se siente ansiosa, preocupada y expectante por ella. Se mira al espejo porque sabe lo peligroso que es haber pasado toda la vida esperando una sola cosa, su fiesta. Se propone deslumbrar, despertar admiración, ser el centro de su propia fiesta. La trama parecería un soliloquio mental de Clarissa, quien es presentada como una mujer que ha sabido adaptarse a la convención de ser la señora de Dalloway. Hacía mucho tiempo que había dejado de ser simplemente Clarissa, una joven llena de vida e ilusiones, que tuvo un amor imperecedero, que siguió representando a lo largo de los años un símbolo de todo lo que vivió. Pero descubre, de repente, que su cuerpo no representa nada para ella, sintiéndose invisible, desconocida para ella misma. Solo le queda ser la señora de Dalloway. Clarissa siente que se ha traicionado. Por esta razón, quizás, es que su monólogo interior la transporta permanentemente a su juventud, replanteando y recordando toda su historia de vida, y en su soliloquio suele condensar el pasado con el presente. El espejo es uno de sus interlocutores preferidos, con quien dialoga respecto de aquello que siente haber perdido. Había dejado de sentir emociones, a pesar de que recordaba la plenitud con que había vivido en el pasado. Esta descripción de Clarissa madurecente frente al espejo caracteriza el cotejo madurecente de la propia imagen. Clarissa comienza lamentando la vitalidad que siente haber perdido y termina recordando la plenitud de los momentos pasados. Se pregunta si para que la vida tenga sentido no sería suficiente
con despertar todos los días, ver el sol, pasear por el parque, encontrarse con amigos. ¿Qué más haría falta para ser feliz? De alguna forma, Clarisa mezcla la conciencia de la finitud con la vivencia de plenitud. Puede pensarse entonces que Clarisa intenta y promueve una verdadera elaboración de la revuelta anímica que activa la puesta en marcha de la secuencia CDRT. Cuando la secuencia CDRT se estanca y resulta difícil o imposible completar el ciclo, aparece una cierta regresión anímica. Este posicionamiento lleva a una comprensión indirecta de la realidad, razón por la que surgen respuestas que funcionan como un consuelo falso, como si se activara un espejo que deforma la realidad de lo que tiene por delante para reflejar. El resultado implica que la pregunta por los misterios de la vida, entre los que también se encuentra el misterio de la muerte, solo puede obtener respuestas fallidas. La novela Lolita de Vladimir Nabokov resulta arquetipo frecuente del amor, la pasión y la desesperación de algunos individuos adultos por niñas púberes. El relato presenta el personaje H.H., quien alude a su verdadera pasión por las niñas púberes entre los 9 y los 14 años de edad, llamándolas ninfulas. Los ninfulomaníacos serían entonces hombres madurecentes desesperados por encontrar niñas que posean el don fascinante de excitar un deseo sexual irrefrenable, evidencia del fracaso interior de quien no puede encauzar auténticamente lo que desea. La pareja así articulada entre ninfula y hombre mayor establece una relación inversamente proporcional entre la irrupción de la sexualidad adolescente, esa revuelta anímica ocasionada por la pubertad, y el inicio del derrumbe somático, esa revuelta anímica ocasionada por el climaterio. El personaje H.H. representa un ejemplo de alguien que elige el verbo equivocado. En lugar de vivir la madurecencia, pareciera haber elegido padecer su propia madurecencia. Queremos considerar también lo que denominamos anomalías del pensamiento, que conducen hacia una comprensión indirecta de la madurecencia. Entre estas anomalías jerarquizamos lo que consideramos la expresión de la experiencia como una resistencia. Es muy común escuchar que los años traen experiencia, como si la experiencia de vida fuera algo que viene de afuera hacia adentro. Pensamos que la experiencia es algo que se adquiere, pero no por el simple hecho de estar vivo, sino que se adquiere por el esfuerzo de vivir. Sabemos que los eufemismos son expresiones que pretenden suavizar un contenido afectivo, generalmente fuerte, contrastante, vinculado con cuestiones ligadas a la sexualidad y a la muerte. Proponemos la utilización de eufemismos como una modalidad defensiva para evitar el contacto directo con la realidad, para impedir llamar a las cosas por su nombre. Otra de las anomalías del pensamiento es lo que se denomina sentido común, que invisibiliza la propia subjetividad, y proponemos cambiarlo por una nomenclatura que preferimos denominar sentido propio. Esas verdades de sentido común no tienen ningún valor si no comienzan a ser verdades de sentido propio. También los lugares comunes, los refranes, que terminan vaciando de contenido aquellas verdades que pretenden transmitir, que se dan por garantidas de antemano, son formas que hacen evidente otra de estas anomalías del pensamiento que evitan el contacto directo con la realidad. Finalmente, queremos centrarnos en la diferencia entre tener y ser. Hay personas que necesitan tener porque lamentablemente no pueden ser, mientras que hay otras que tienen precisamente porque son, es decir, que pueden tener lo que sueñan y lo que desean precisamente porque se atreven a ser ellos mismos.
Las anomalías del pensamiento que conducen a una comprensión indirecta de la madurescencia es algo que nos proponemos como parte de un trabajo que tiene que conducir a la confrontación directa con la realidad. Esa confrontación directa lleva a lo que se denomina envejecimiento activo, envejecer con fervor, contraria a la perspectiva que brindan las anomalías del pensamiento que conducen al envejecimiento pasivo. La contrapartida de las anomalías del pensamiento podría denominarse búsqueda de un sentido propio, aquello que promueve una apertura hacia destinos subjetivos diferentes y personalizados, una característica de la auténtica transformación madurecente. A manera de ejemplo, elegimos los postulados de la filosofía estoica, porque la actitud estoica nos parece valiosa para esa comprensión directa de la madurescencia. El primero entre todos los principios estoicos, formulado como vivir de acuerdo con la naturaleza, sintetiza la idea de que el ser humano solo puede comprenderse si lo definimos a partir de su relación con la naturaleza. Quien pueda adaptarse a su propia naturaleza, independizarse de la contingencia externa, logrará la tranquilidad de espíritu y la felicidad consecuentes. La filosofía estoica sostiene que la naturaleza iguala a todos los hombres, porque desde el mismo nacimiento los hace a todos iguales. A partir de este principio, el estoicismo también se transforma en un pensamiento educativo para que la persona realice lo que le dicta su alma, porque propone que no se trata de vivir para saber, sino de saber para vivir. Se nos ocurrió resumir la serie de principios que pueden resultar valiosos para una comprensión directa de la madurescencia, partiendo de las obras de los filósofos estoicos Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Proponemos una serie de núcleos de significación que parecen decantar naturalmente de la paradoja y la incertidumbre de vivir durante la madurescencia. La vida tiene que vivirse en tiempo presente. La preocupación por el pasado y el futuro conducen a la infelicidad. El reconocimiento de un espacio interior y de una vida interior aporta la adquisición de un sentido propio de la existencia. La vida humana individual puede comprenderse solo como un punto en el espacio y un instante entre dos eternidades. La necesidad del reconocimiento de la muerte en la cotidianeidad promueve la auténtica fortaleza. El reconocimiento temprano de los valores de la vejez implica una forma de vida. Veamos solo algunos ejemplos de cada uno de estos autores. No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino, mientras que vivir satisfactoriamente depende de tu alma. La vida es larga si es plena, y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido así el dominio de sí misma. Todo lo teméis como mortales, todo lo queréis como inmortales. No pretendas que los sucesos sucedan como quieras, sino quiere los sucesos como suceden y vivirás sereno. Los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas, como la muerte, que no es nada terrible, sino que la opinión sobre la muerte, la de que es algo terrible. Eso es lo terrible. Así que cuando suframos impedimentos o nos entristezcamos, no echemos nunca la culpa a otro, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones.
En la inmensidad del espacio, la Tierra es solo un punto. En la inmensidad del tiempo, nuestra vida es tan solo un instante, una minúscula aparición entre los abismos de 2 eternidades, bordeada por el tiempo infinito. A ningún lugar más tranquilo, más pacífico, se retira el hombre que hacia su propia alma, sobre todo aquel que tiene dentro recursos tales que, si los examina, al momento se encuentra en total bienestar. Por tanto, concédete sin parar ese retiro y renuévate. A manera de cierre del viaje que acabamos de compartir, vamos a presentar una síntesis para comprender la madurescencia. Por esta razón, vamos a postular un lado A y un lado B de la madurescencia. Es muy diferente pensar lo que el individuo hace con los años a lo que los años hacen con el individuo. Resulta muy valioso diferenciar lo que postulamos como envejecimiento activo de lo que podemos denominar envejecimiento pasivo. Este planteo también diferencia una comprensión directa de la madurescencia de una comprensión indirecta de la madurescencia. La primera implica una confrontación con la realidad, mientras que la segunda implica una desmentida de la realidad. Consideramos que la comprensión directa de la madurescencia implica una preponderancia de un sentido propio para vivir, muy alejado de la preponderancia de lo que se suele denominar sentido común. Esta comprensión directa implica un posicionamiento de adentro hacia afuera, mientras que la comprensión indirecta implica un posicionamiento de afuera hacia adentro. Proponemos una comprensión directa de la madurescencia centrada en el contenido latente del envejecimiento, contraria a la comprensión indirecta de la madurescencia centrada en el contenido manifiesto del envejecimiento. Los factores que queremos alinear en el lado A de la madurescencia promueven la apertura a la paradoja y a la incertidumbre de vivir, mientras que los factores que podemos alinear por el lado B son los que promueven una clausura psíquica que deriva en lo que podríamos llamar las sombras del autoengaño. Pensamos que una comprensión directa de la madurescencia pone en marcha la secuencia CDRT y permiten un libre fluir de la misma, mientras que aquellos factores que proponen una comprensión indirecta son los que van a dificultar el libre fluir y el decurso natural de la secuencia CDRT: conmoción, desconcierto, reconocimiento y transformación.